después de esta semanita de pseudo vacaciones que tuvimos por un problemita mío, ahora retomo y vemos si podemos cumplir con lo que habíamos pactado para el sábado pasado, para el viernes pasado, respecto de eh, asegurarnos de que la lectura que Lacan hace de pulsiones y destino de pulsión es a todas luces una lectura propia y que aunque invoque el, el hecho de que sea la letra de Freud, es indudable que eh, está por verse, sí, o más que nada que es un producto de lectura de Freud. Entonces, para no dar más vueltas, lo que les propongo es lo siguiente. Eh, el desmontaje de la pulsión, que es el capítulo 13, es, son 4 hojas y 2 páginas, o sea, 5 hojas en total. Yo les propongo irlo leyendo prácticamente renglón por renglón, o al menos, aunque no sea exactamente renglón por renglón, hiper atentamente para poder transmitirles esto que intento desde hace un tiempo, y es que la noción de pulsión que Lacan lee en Freud no es para nada lo que ha quedado en el medio analítico, en el medio psicoanalítico, que es la idea de más cercana a la noción de pulsión de Freud, con una vinculación con lo corporal o como la representante del cuerpo en lo psíquico. Eh, Vamos a verlo en detalle. Eh, entonces, les decía la última vez que esta introducción, dice Lacan, ya estoy leyendo, eh, solo puede hacerse siguiendo a Freud. Y ahí ya la mayoría de los espíritus me parece que quedó tranquilo. Pero dice, en la medida en que esta noción es en él absolutamente nueva. Y plantea que si bien el término Trieb era un término que ya existía en alemán, en la literatura, inclusive en la física, dice que Freud le dio un uso tan específico, dice, eh, que el pasado en el sentido del sedimento de significado que tenía la palabra Trieb, ha quedado completamente oculto. Entonces, eh, comenta, dice, algo que me parece que conviene que nos detengamos. Fíjense, dice, en efecto, en la experiencia encontramos algo que posee el carácter de lo irrepresible, ¿no? Es la idea de pulsión, algo que no se puede reprimir. Eh, no es preciso adentrarse mucho en un análisis de adultos, basta con haber analizado niños para conocer ese elemento que confiere peso clínico a cada uno de los casos que tratamos. Ese elemento es la pulsión, quiere decir, él encuentra ese elemento en la clínica de adultos como en la de niños. ¿Está? Dice, esto parece entrañar el hecho de que uno encontrara eso irreprimible, por consiguiente, la referencia a un dato primigenio, a algo arcaico y primordial. Dice, en ese caso, ¿se entiende? Así como que la pulsión fuera algo que está siempre. Entonces dice, en este caso parece insoslayable un recurso como este, al cual mi enseñanza les invita a renunciar para comprender el inconsciente. O
¿Se entiende? Es decir, pensar a la pulsión como un dato primigenio o primordial es algo al que Lacan dice que los invita, o que la enseñanza de Lacan invita a renunciar, si se quiere comprender el inconsciente. ¿Está? O sea, le quita de entrada toda referencia a dato primordial. Y después pregunta, va derecho, no hay problema, fíjense. Dice, pero ¿pertenece la pulsión al registro del orgánico? La pregunta está ahí abierta, fácil. ¿Está? Y está la respuesta, que es lo más bravo. Dice, no solo creo que no es así, o sea que no pertenece la pulsión al registro del orgánico, sino que también, sino también que un análisis detenido de la elaboración que hace Freud de la noción de pulsión demuestra lo contrario. Bueno, acá yo diciendo, que me perdone don Jacques, a mí me parece que, bueno, yo no tengo obviamente la capacidad de lectura de Lacan, pero me da la impresión de que una cosa es que Lacan lea eso y otra cosa que diga que la elaboración que hace Freud de la noción de pulsión demuestra lo contrario, o sea que no tiene vínculo con lo orgánico. Pero bueno, pónganle que sí. Entonces empieza con los elementos, ¿está? Dice, la pulsión no es el empuje, ¿está? ¿Se acuerdan? En Freud, 4 términos. Empuje, meta, objeto y satisfacción, ¿está? Dice, la pulsión no es el empuje, el trip no es el drag. A mí cuando me lo enseñaban me decía que sí, que prácticamente la pulsión misma, Freud mismo dice que la pulsión es prácticamente su actividad. ¿Está? Eh, Perdón, dije la satisfacción, vuelvo. La fuente, el objeto, la meta y está bien, completé todo. Creí que no había dicho fuente. Bueno, dice, Freud dice que es importante distinguir 4 términos en la pulsión, ¿no es cierto? Pongamos primero el drang, el empuje, la quel, la fuente, el objeto y la meta, no la satisfacción como dije hace un ratito. Dice, al leer esta enumeración, por supuesto, puede parecer muy natural. Yo creo que se lo toma como natural, porque es algo copiado de un arco reflejo o de un circuito de instinto. Algo que tiene una fuente, la fuente es de lo orgánico, y sobre esa fuente avanza todo lo otro. Dice, eh, mi propósito, yo creo que acá está bastante claro, es el de Lacan. Dice, mi propósito es probar. Bueno, si quiere probar, quiere decir que no está tan probado. Dice, mi propósito es probar que todo el texto se empeña en demostrar que no es tan natural como pudiera creerse. ¿Estamos? Entonces, vamos a saltear una partecita de esta hoja y vemos que dice Freud en ese mismo texto, en el primer párrafo emplea la palabra convención. Y Lacan dice que se aproxima bastante el término convención para pensar la pulsión. Fíjense que siempre está trabajando sobre conceptos que son bastante alejados del registro del orgánico, una convención. Pero dice, yo prefiero un término de Bentham que eh, es el de ficción. ¿Mm? Eh,
que supone entonces que la pulsión sería una ficción fundamental. ¿Por qué una ficción? Ya estoy en la página 2. Dice, digamos que esos cuatro términos solo pueden aparecer disyuntos. Si buscan en el diccionario disyuntos, quiere decir no pegados o separados. Entonces, se entiende el planteo. Los cuatro términos que Freud distingue forman parte de un dispositivo, por así decir, de una ficción fundamental, ya que cada uno de esos elementos, dice Lacan, solo pueden aparecer disyuntos, o sea, solo pueden aparecer separados. ¿Se entiende? Se rompe cualquier idea de unidad operante. ¿Tá? Dice, el empuje primero es identificado con una simple y llana tendencia a la descarga. Esta tendencia es el producto de un estímulo, a saber, la transmisión, bueno, todo eso. Pero que Freud mismo dice que no es, ¿no es cierto? El impulso de la pulsión es distinto de cualquier estímulo, ¿no es cierto? Que provenga del mundo externo. ¿Por qué? Porque es un estímulo interno. Todo eso es Freud, ¿no es cierto? Y Lacan se pregunta, ¿qué quiere decir eso? Eh, Dice, para hacerlo explícito tenemos la noción de necesidad, tal como se manifiesta en el organismo en varios niveles, ¿está? El hambre, la sed, eh, y dice, fíjense, siempre se toma, eh, dice, Freud formula de la manera más expresa que en el TRIED no se trata en absoluto de la presión de una necesidad, como el hambre o la sed. ¿Está? Dice, se refiere Freud a algo cuya instancia se ejerce en el organismo como totalidad. ¿Se trata de una irrupción de lo real en su estado de conjunto? Fíjense las preguntas, ¿no? Son claras. Dice, se trata de un... ¿está en este caso involucrado el ser viviente? Está hablando del empuje de la pulsión. ¿Sí? Respuesta, no. Dice, se trata siempre específicamente del campo freudiano. Es un término que siempre Lacan utiliza para hablar de lo que él determina como campo freudiano, ¿no? Acuérdense cuando él dice, bueno, entonces tengo que decirlo, el inconsciente no es de Freud, el inconsciente es de Lacan, pero eso no quita que el campo sea, o sea, el contexto sea freudiano. ¿Eh? Entonces, él dice que lo único del ser viviente que podría estar involucrado en este concepto de empuje es lo que sería el real ich, el yo real, pero en el sentido de que él lo toma como que sería el sistema nervioso, pero no en términos de ponernos contentos, vio, ahí apareció el organismo porque está el sistema nervioso está en el organismo, sino que dice, tiene un carácter, o sea, el sistema nervioso, de sujeto planificado, ¿se entiende? Es decir, es como un mapa, es un grafo el sistema nervioso. Dice, tiene un carácter de sujeto planificado, objetivado. Subrayo los caracteres de superficie de este campo, tratándolo topológicamente y mostrando y buscando mostrarles cómo el tomarlo como una superficie responde a todas las necesidades de su manejo. Entonces, ni siquiera deja en pie la cuestión de eh, que habría alguna referencia al orgánico en relación a este famoso
yo real que representaría el sistema nervioso, sino que él toma el sistema nervioso como una especie de circuito planificado eh, y que conviene trabajarlo topológicamente. Entonces, la otra cuestión que dice, la otra cuestión es la de el planteo de Freud de que esa fuerza del drang, del empuje, es una fuerza constante. Y 10 renglones más abajo, estoy salteando un poco para alcanzar en una de esas si voy demasiado rápido, mándenme algún comentario. Ahí Julita me ayudó diciendo fuente cuando dije satisfacción. Bueno, fíjense, este comentario es interesante. Dice, la constancia del empuje, dice Lacan, impide cualquier asimilación de la pulsión a una función biológica, la cual siempre tiene un ritmo. ¿Está? Vamos de nuevo. Dice, la constancia del empuje, Freud dice que un término de la pulsión es el empuje. ¿No es cierto? Yo me acuerdo cuando leía en Freud que ese empuje es prácticamente la esencia de la pulsión, que es pura actividad, que pero ese empuje tiene una característica que es constante. ¿Está? Lo que Lacan retoma de eso es que si es constante, dice, la constancia del empuje impide cualquier asimilación de la pulsión a una función biológica, la cual siempre tiene un ritmo, ¿cierto? Todas las funciones biológicas tienen un avance y un retroceso. Fíjense lo que dice. Yo no lo creo, pero dice esto. Lo primero que dice Freud de la pulsión, valga la expresión, es que no tiene ni día ni noche, ni primavera ni otoño, ni alza ni baja. Es una fuerza constante. Dice, no estaría de más que la gente tomase en cuenta los textos y la experiencia. Eh, con esto que digo que yo no creo, digo que Freud dice que es una fuerza constante, pero no lo explica. Esta lectura que dice, que hace Lacan, de que Freud dice que la pulsión no tiene ni ton ni son, ni día ni noche, me parece que es eh, una interpretación de él. Acá llego al punto de la satisfacción, que es con lo que me equivoqué y la metí en, en uno de los términos. Dice, al otro extremo de la cadena, Freud se refiere a algo también, la satisfacción. ¿Qué quiere decir la satisfacción de la pulsión? Esto se los quiero leer porque van a encontrar, hay toda una tendencia de, del psicoanálisis, creo que milleriano es, donde directamente el concepto de goce está vinculado a la satisfacción de la pulsión. A mí me parece que Lacan, en todo este recorrido, lo vamos a ver juntos, no está proponiendo, eh, no está proponiendo justamente que haya posibilidad de satisfacción de la pulsión, o al menos solamente en el caso de la sublimación. Vamos a ver. Dice, ¿qué quiere decir la satisfacción de la pulsión? Se pregunta Lacan. Y se me dirán, bueno, es muy sencillo, la satisfacción de la pulsión es llegar a su meta. La fiera sale de su guarida, ajá, ahí se van a encontrar con una expresión en latín, yo la busqué en su momento y aquí agregó una A, o sea, le falta una A, es quaerens,
la primera palabra. Digo por si alguno lo está siguiendo en el texto. Eso quiere decir, la expresión latina esa quiere decir eh, buscando a alguien a quien devorar. Es una cita de una carta de San Pedro, de la primera carta, dicen. No sé, son los datos de Wikipedia, ¿no? Cuando tratando de hablar del demonio. Entonces, ¿cómo se explica la satisfacción? Es, bueno, está. mm, La satisfacción de la pulsión es llegar a la meta. ¿Está? ¿Y la meta cuál es? Dice, da el ejemplo. Dice, la fiera sale de su guarida buscando a alguien a quien devorar y cuando encuentra donde hincar el diente queda satisfecha. Digiere, dice. Dice, fíjense la ironía. Dice, el hecho mismo de que pueda evocarse una imagen semejante muestra claramente que se le emplea como armonía de la mitología de la pulsión propiamente dicha. Quiere decir que están diciendo boludeces, digamos, ¿cierto? Dice, pero enseguida surge una objeción. Y fíjense, por lo menos acá se anima. Estoy en la página 173, dice, y resulta bastante curioso que nadie la haya señalado. Con el tiempo que tiene allí, proponiendo un enigma. Por fin lo plantea, ¿no es cierto? Dice que como todos los de Freud, este mantuvo como un reto hasta el fin de su vida sin dignarse a dar una explicación. ¿Se entiende? Es decir, del mismo modo, Freud dice, y tiene razón, que la pulsión es constante, pero no dice por qué. Y si después se la junta al orgánico, donde no hay nada, ninguna función constante, uno hace una ensalada tremenda. Entonces, el único tipo de satisfacción que logra la pulsión, ¿se acuerdan las vicisitudes cuáles son? La represión, nada. El trastorno hacia lo contrario, una cagada. La vuelta hacia la persona propia, peor. Y la otra es la sublimación. ¿Está? En la sublimación aparentemente es la única vicisitud en lo cual se logra la satisfacción, pero es una satisfacción particular, porque este, no es una satisfacción, hay un cambio de meta. ¿Está? A mí me enseñaban que, bueno, en vez de querer coger, uno se hacía artista, digamos. Así era más o menos lo que nos enseñaba. Eh, lo que Lacan dice, Freud dice que la sublimación es también satisfacción de la pulsión, a pesar de que está inhibida en cuanto a su meta, a pesar de que no la alcanza. La sublimación no deja de ser por ello una satisfacción de la pulsión y además sin represión. Entonces, lo que empieza a poner en juego es a través de la sublimación la cuestión de la satisfacción de la pulsión. Dice, el único alcance de la función de la pulsión para nosotros es poner en tela de juicio este asunto de la satisfacción. ¿Tá? El único alcance, dice, de la función de la pulsión para nosotros. Sabe que cuando escribe se usa el plural majestático, como cuando uno hace una tesis, no pone yo digo, sino se usa el plural majestático, se llama, y dice, uno escribe creemos, veremos si, se habla en primera del plural. Entonces, acá Lacan dice, el único alcance de la función de la pulsión
para nosotros, o sea, para él, es poner en tela de juicio este asunto de la satisfacción. Dice, a esta altura, todos los psicoanalistas aquí presentes tienen que percibir hasta qué punto, ahí se da corte, establezco con esto el nivel de acomodación más esencial, como diciéndole, mejor que esto no pueden tener, muchachos. Dice, es evidente que la gente con que tratamos, los pacientes, no están satisfechos, como se dice, con lo que son. Y no obstante sabemos que todo lo que ellos son, lo que viven, aún sus síntomas, tiene que ver con la satisfacción. Dice, satisfacen a algo. Vamos a leerlo despacito esto, aunque nos perdamos tiempo, porque me parece que es fundamental para la parte práctica. Dice, satisfacen a algo que sin duda va en contra de lo que podría satisfacerlo, lo satisfacen en el sentido de que cumplen con lo que ese algo exige. ¿Está? No se contentan con su estado, pero aún así en ese estado tan poco contento se contentan. ¿Está? Está hablando de una de las versiones del... ¿Se acuerdan que Freud distingue masoquismo erógeno, masoquismo femenino, que este, hoy en día si hubiera que explicarle masoquismo femenino a la feminista, Freud lo hubieran colgado en la plaza, más que quemaron los libros, lo hubieran quemado a él. Pero hay otro término que es el masoquismo moral. Ese tiene implicancias prácticas, es lo que produce esto. ¿Está? De todos modos, fíjense el modo en que lo lee Lacan. Dice, no se contentan con su estado, los analizantes, ¿no es cierto? Pero aún así, en ese estado tan poco contento, se contentan. Y lo que él dice, que el asunto está justamente en saber qué es ese que queda allí contentado. ¿Está? ¿Por qué digo que esto tiene importancia en relación a la práctica? Porque es fundamental plantear que no es la persona la que se contenta, sino que se contenta. O sea que hay algo eh, en él que se contenta con todo eso. Esto es de una importancia capital porque no da lo mismo decirle a alguien, usted se contenta con eso, que decirle, hay algo en usted que se contenta con eso. Porque lo otro es meterle un juicio o hacerlo cargar con la responsabilidad de eso que le pasa. Sigo. A ver, esperen que me fijo un poquitito cómo vienen los... Me han ayudado un montón con empuje, fuente, objeto de meta. Porque metí la satisfacción allí. Y después lo que sigue también es una indicación de cuándo tiene que intervenir un analista en relación a esto. Dice, digamos que para una satisfacción de esta índole penan demasiado. ¿Está? El problema es ahí. Un analista tiene que intervenir cuando, para mantener esa satisfacción paradójica o esa insatisfacción en la insatisfacción, penan demasiado. Trop de mal. Dice, este penar de más, está en la página 174, es la única justificación de nuestra intervención. O sea,
es allí donde un analista tiene que meterse. ¿Se entiende la especificidad de la intervención? Lo que viene ya lo hemos trabajado, de que la satisfacción es paradójica, y ¿por qué es paradójica? Dice, introduce una nueva concepción allí Lacan, que ya es recontra propia de su cosecha. No le intenten buscar en pulsiones y, y destinos de pulsión en Freud, que es la categoría de lo imposible. ¿Tá? Dice, esta categoría para los fundamentos de las concepciones freudianas es absolutamente radical. Bueno, para Lacan. Ustedes no sé qué opinan. Dice, el camino del sujeto, dice, y aquí pronuncio el único término en relación al cual puede situarse la satisfacción, o sea que lo que se satisface, ¿se acuerdan que decíamos? La clave es ese C, lo que se satisface es el sujeto, no la persona. ¿Está? Pasa entre dos murallas de imposible. Y acá encuentran la primera definición de real como lo imposible. Ténganla en cuenta si quieren, pero bueno, no nos vamos a meter exactamente con esto. Quiero seguir avanzando en mostrarles lo totalmente despejada que está la, la pulsión de cualquier referencia biológica. Bueno, tengo muy poquito tiempo, pero sigo un poquito más. Empiezo a trabajar el tema del objeto. Dice, en cierto modo, al dar con su objeto, la pulsión se entera precisamente de que no es así como se satisface. ¿Tá? Dice, aunque la boca quede ahíta, ahí cuando encontré eso, de qué mierda quiere decir ahí. Lo busqué y ahíta quiere decir llena, satisfecha. Esa boca que se abre en el registro de la pulsión no se satisface con comida. No se satisface con comida. O sea, la pulsión, el objeto de la pulsión no tiene nada que ver. Por eso la diferencia abismal entre gente que viene porque tiene un trastorno alimentario. Eso es una lectura médica. Pulsionalmente no tiene nada que ver con ningún alimento, digamos. Lo que la pulsión, el concepto de pulsión implica es que justamente no hay ningún alimento o no hay ningún objeto que pueda satisfacer a la pulsión, y que lo único que Lacan plantea es que Freud dice, en cuanto al objeto, que quede bien claro que no tiene, a decir verdad, ninguna importancia, es enteramente indiferente. Si Freud señala, dice Lacan, que el objeto no tiene ninguna importancia en la pulsión, esto significa probablemente que es necesario revisar por completo la función del pecho como objeto. ¿Tá? Esto lo va a llevar a él de a poco a ir planteando su nueva noción, la noción de objeto A, y esa intercambiabilidad que son obviamente el objeto A no es ningún objeto tridimensional, sino simplemente es bidimensional, no tiene profundidad, pero bueno, ya lo vamos a ver, está hecho de lógica, no de otra cosa. Eh, Dice, a la función de objeto del pecho, dice, de objeto a causa del deseo, según la noción que yo propongo, tenemos que concebirla de modo que nos permita decir
el lugar que ocupa en la satisfacción de la pulsión. O sea, la pregunta que se hace es una pregunta, o sea, bueno, si el objeto es indiferente, si puede ser cualquiera, ¿cuál es el lugar que ocupa en la pulsión? Dice, la mejor fórmula me parece la siguiente. La pulsión le da vuelta, lo contornea. Dice, tendremos ocasión de aplicarla respecto a otros objetos. Tour, vuelta. ¿Está? Entonces, es otra concepción. Fíjense que lo que dice que, bueno, está bien. Si el objeto no es lo importante, ¿para qué está? Aparentemente está para que el circuito pulsional le haga un rodeo. Y me detengo en esta que es la parte más fuerte, que es la fuente. No por nada me lo olvidé al principio. Dice, presento por último el asunto de la fuente. Si quisiéramos incluir, fíjense, ahí está el punto, si quisiéramos incluir a toda costa la regulación vital, o sea, la vida, en la función de la pulsión, seguramente pensaríamos que hay que tomar las cosas por este lado. ¿Se entiende? Si uno a toda costa quiere decir que la pulsión tiene que ver con lo orgánico, entraría por el lado de la fuente. Dice, ¿por qué? ¿Por qué las zonas llamadas erógenas se reconocen solo en esos puntos que para nosotros se diferencian por su estructura de borde? ¿Está? Empieza a cuestionar eso. Dice, ¿por qué se habla de la boca y no del esófago o del estómago? Dice, estos también participan en la pulsión oral. Pero en lo que respecta a lo erógeno, hablamos de la boca, y no solo de la boca, sino también de los labios y los dientes. Es decir, empieza a plantear las zonas de borde como aquella referencia que el cuerpo ofrece para que pueda funcionar como zona erógena, pero no tiene nada que ver con, eh, es decir, esa zona va a ser tomada como eco, a ese borde se le va a superponer el, el borde de la demanda del discurso del otro, para que eso tome función. Eh, Diré, y ahí larga lo más importante, que si a algo se parece la pulsión, es a un montaje. No es un montaje concebido dentro de una perspectiva finalista. O sea, vuelve sobre el asunto de que ninguno de los elementos, él dice elementos, Freud dice términos, todo el mundo en la facultad dice elementos, aun cuando hablan de Freud jamás dice elementos, dice términos. El montaje de la pulsión es un montaje que se presenta primero como algo sin ton ni son. Si reunimos, fíjense, estamos terminando el capítulo y lo tenemos, dice, si reunimos las paradojas que acabamos de definir a propósito del empuje del objeto, o sea, ¿cuál es la paradoja del empuje? Que es constante y que no hay ninguna función virtual que tenga ese ritmo. Del objeto, que no hay ningún objeto que satisfaga la pulsión, que la pulsión lo único que hace es contornear. De la meta, que la meta sería la satisfacción, pero bueno, por lo general no lo alcanza nunca y solamente a través de la sublimación, pero cambiando de meta. Y de la... Creo que la imagen adecuada, entonces, de las otras tres paradojas, ¿no es cierto? De los otros tres elementos. El,
En la fuente, la paradoja es simplemente que lo lleva a decir que no hay ninguna posibilidad de pensarla, sino como un montaje. Dice, si reunimos las paradojas que acabamos de definir a propósito del DRAM, del objeto, de la meta, de la pulsión, creo que la imagen adecuada sería la de una dínamo. Una dínamo es un generador eléctrico, enchufada a la toma de gas, de la que sale una pluma de pavo real que le hace cosquillas al vientre de una hermosa mujer que está allí presente para siempre en aras de la belleza del asunto. ¿Se entiende? No importa. A ustedes, la idea, la articulación de fuente, empuje, objeto y meta que leyeron en Pulsiones y Destino de Pulsión, ¿les dio la impresión de que era un collage surrealista? No importa lo que esté usando, ¿no es cierto? Dice, lo que dice, el asunto, por cierto, empieza a ponerse interesante porque la pulsión define todas las formas en que puede invertirse un mecanismo semejante. ¿Está? Dice, esto no quiere decir que se vuelve del revés la dínamo, sino que se desenrollan sus hilos, ellos se convierten en la pluma de pavo real, la toma de gas pasa a la boca de la dama y del medio sale una rabadilla. Cuando leí la primera vez digo, ¿qué carajo es una rabadilla? Una rabadilla es una cola, esa cola como tienen los quinchos, no sé, esos animales asquerosos, eh, los armadillos, es una cola chiquitita que sale de abajo del caparazón. Entonces, la única posibilidad es la que esos que uno pase a otro, ¿se entiende? Está mezclando. Digamos, que el empuje pase al objeto, que el objeto pase al empuje, que el empuje pase a la fuente. Es algo totalmente diferente y totalmente desarraigado de lo orgánico. Dice, este es su ejemplo desarrollado. Lean este texto de Freud para la próxima vez. En él verán a cada rato el salto sin transición entre las imágenes más heterogéneas entre sí. Bueno, todo esto pasa solo a través de referencias gramaticales. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos trabajado la pulsión como gramática? Dice en efecto, y esto ya lo habíamos dicho antes, pero con esto cierro, dice, ¿cómo puede decirse simple y llanamente, como lo hace Freud, que el exhibicionismo es lo contrario del voyeurismo, que el masoquismo es lo contrario del sadismo? Dice, Freud formula esto por razones puramente gramaticales de inversión del sujeto y del objeto. ¿Está? Entonces, me paro acá, espero haber ayudado, aunque haya sido muy tedioso. Lo que pasa es que esto es fundamental para poder pensar la clínica, porque si uno se desprende de toda la pregnancia que tiene lo corporal, ojo, lo corporal está presente siempre y es algo porque si no, dicen, bueno, entonces es todo simbólico. No es todo simbólico, es decir, hay algo de lo simbólico que o sea, al revés, hay algo del cuerpo que lo simbólico tiene que tratar de digerir. Vamos a ver qué. Eh, entonces, lo que yo les decía es fundamental. eh, si uno sale de esta o acuerda con esta posición de lectura que Lacan hace acá, no puede seguir manteniendo el esquema pulsional que se lee en Freud. Y eso entonces, ¿cómo va a trabajar en la clínica? Entonces, a mí me da la impresión de que eso implica una toma de posición y consecuentemente
la imposibilidad de la mezcla. Bueno, me parece que ya hice bastante. Los espero el viernes que viene. Ya vamos a cerrar lo de pulsión, que es la zona de gramática. Les voy a contar algo de los preceptos. O sea, vamos a tratar de pensar, eh, con todo esto que pensamos, cómo alguien pesca que lo que el otro le ofrece como discurso es pulsional. Porque si no estamos con el verso de cómo erogeniza la madre al niño, digamos. Lo erogeniza tocándolo. O sea, si la mamá me tocó siempre acá, resulta que a mí me quedó y después cuando yo necesito erogenizarme le digo negra, hacen así. Ese es un esquema muy pueril. Esto nos tiene que servir para poder mostrar, si ya no hay ningún contacto, vieron que ahora estamos todos con distancia social, si podemos establecer distancia social entre el cuerpo y los conceptos, vamos a tener que justificar un montón de cosas, pero es realmente muy interesante porque nos cambia la clínica, al menos esa es lo que me parece y lo que intentamos transmitir. Bueno, gracias, disculpen el plantón la, de la semana pasada, no pude trabajar, así que nos vamos a ir para el lado de terminar los preceptos, es decir, cómo se erogeniza a alguien, y nos vamos para el lado de la retórica, o sea, para el lado de la derecha, de la izquierda del grafo. Bueno, gracias, un abrazo para todos.